Bueno chicos, como les comentaba, ahora vamos a comenzar con la segunda unidad que va a ser la carpeta de preproducción. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la carpeta de preproducción? Para toda, ya sea filmación, rodaje, ¿cierto? Vamos a necesitar una carpeta de guiones, digamos, para poder tener una guía de lo que vamos a hacer en nuestra filmación. ¿Ya? Dentro de los documentos que vamos a ver van a ser esto, ¿ya? Va a ser un paradigma de los tres actos o más conocido como argumento, ¿ya? Ese es uno. El segundo va a ser la escaleta, tercero la carta Gantt, cuarto storyline, sinopsis, storyboard, guión literario y guión técnico, ¿ya? Para la primera entrega de nuestra, de nuestra unidad va a ser la ficha, ¿ya? Dentro de la ficha vamos a ver solamente hasta el storyboard, ¿ya? Porque el guión literario y el guión técnico son un poco más largos y vamos a necesitar un poco más de tiempo, ¿ya? Así que para la tarea, como van a tener esto hecho, vamos a adjuntar, van a tener que hacer solamente estos dos para la tarea. Eso es lo que vamos a ver en la unidad. Lo que vamos a ver en la clase de hoy día va a ser las primeras tres, ¿ya? Va a ser el argumento, la escaleta y la carta Gantt. Lo primero que vamos a ver va a ser la carta Gantt. Acá tenemos la carta Gantt. La carta Gantt es sumamente fácil, ya no necesitamos información más relevante, no necesitamos nada de tecnicismo, nada de eso, ¿ya? Porque ¿qué es la carta Gantt? No sé si alguien conoce la carta Gantt, pero es súper simple. Solamente lo que va a hacer la carta Gantt es va a ayudar a organizarnos, a nuestros tiempos, ya de cómo vamos a trabajar. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a planificar nuestras actividades, ¿ya? O sea, estas actividades que veíamos acá, que son el paradigma, escaleta, ¿cierto? Obviamente la carta Gantt es la que vamos a hacer, storyline, sinopsis, storyboard, guión literario y guión técnico. Vamos a tener que poner ese listado en nuestra carta Gantt y organizar las fechas de entrega, cuánto tiempo nos va a tomar hacer esas actividades, ¿ya? Y esto se hace como algo así. Por ejemplo, número uno, este es un ejemplo que les puse que he sacado de internet, ¿ya? Diseño de páginas. ¿Quién lo va a hacer? Juan. Esto es cuando se trabaja en grupos, ¿ya? En este caso, esta parte la vamos a obviar, la parte del encargado donde dice Juan, Pedro, Francisca, Carolina, José, Francisca, ¿ya? Esa parte se va a obviar porque va a ser un trabajo individual, ¿ya? Eh, Primero, como les decía, tenemos que poner las tareas. En este caso, por ejemplo, pondríamos argumento, ¿ya? ¿Cuántos días creo que me va a tomar hacer el argumento? Y acá marco con color, ¿cierto? Los días que me va a tomar hasta mi fecha de entrega. Por ejemplo, acá la fecha de entrega es en la tercera semana, el miércoles 9 de mayo, ¿ya? Después viene, por ejemplo, la parte de programación. Se va a empezar a trabajar el miércoles 2 de mayo y se va a terminar el martes 15 de mayo. ¿Se fijan? Es súper simple la carta Gantt. Es más que nada una organización de ustedes mismos de cómo y cuánto van a trabajar en sus actividades. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Recopilación de información del 1 al 7, acá es por semana. Si se fijan, del 1 al 7, del 8 al 4, del 15 al 21. O sea, les va a tomar 3 semanas hacer eso. Después, el análisis de terreno son 2 semanas. En marzo, en abril, en mayo, junio y julio. Acá tenemos otro ejemplo. También es por semana. Si se fijan, ponen el mes arriba, ¿ya? Y abajo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Se fijan? Entonces, es lo mismo. Actividad.
redacción del proyecto. Van a empezar la segunda semana de agosto y van a terminar la tercera semana de septiembre. ¿Ya? O sea, se van a tomar todas esas semanas para realizar este trabajo. Eso es básicamente la carta Gantt, ¿ya? Es súper simple, como les decía. Ustedes solamente tienen que organizar sus tiempos de cómo van a trabajar. La idea es que ustedes hagan la carta Gantt en base al listado que les di. O sea, en esta parte es el paradigma, ¿ya? ¿Por qué les puse correcciones del paradigma? Porque para la tarea la idea es que pudieran corregir estas cosas para después entregar finalmente el guión literario y guión técnico. Pero al fin y al cabo generalmente no alcanzamos a hacer las correcciones de esto porque el guión literario y guión técnico toman un poco más de tiempo. Entonces, por eso le puse correcciones del paradigma, pero no se preocupen por eso. Como les decía, en primer punto, paradigma, escaleta, storyline, sinopsis, storyboard, guión literario, guión técnico. Ya cambié las fechas en UTAME del día de ayer, ya las acomodé nuevamente todas las fechas. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer en su carta acá? Revisar las fechas en UTAME y decir, ya, tengo hasta esta fecha. Entonces, yo voy a trabajar este día en el paradigma. Después la escaleta voy a trabajar solo este día, porque la escaleta es un poco más simple. Entonces, o este día y este día, 2 días. Y así. Ustedes deciden cuánto tiempo le van a dedicar a cada cosa. Ya les va a servir de ayuda a poder organizarse en sus tiempos. ¿Ya? La idea es que salgan estas cosas y finalmente, o sea, en realidad la idea es que salgan todas las entregas hasta que termine el semestre, ¿ya? Salgan estas cosas más la entrega del cortometraje. Eso es lo que sería básicamente la carta Gantt, ¿ya? Después vamos a ver, vamos a repasar la escaleta. No sé si todos recuerdan cómo se hace una escaleta. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en el video que habían diferentes tipos de escaleta? Una de ellas es la que estamos viendo ahora, que es la escaleta de tiempo, ¿ya? En esta escaleta, si bien se usa más para programas de televisión por el hecho de mostrar, digamos, la duración de cada escena, si se fijan, dice cortinilla de entrada, ¿ya? Hora 20. Después, la hora se refiere a cuántos minutos van a utilizar haciendo ese bloque. Ya después dice, bienvenida al programa, presentación de locutores. En eso se van a tomar 3 minutos. Y 3 minutos después, o sea, a las 12:03, van a decir qué es la publicidad e importancia de la publicidad. ¿Ya? Esta escaleta, la escaleta de tiempo, se utiliza más en programas de televisión y cosas así. ¿Ya? No es la que vamos a utilizar nosotros. Nosotros de nuevo vamos a utilizar la escaleta de personaje. Acá está la escaleta de personaje. ¿Cómo era la escaleta de personaje? Básicamente la escaleta de personaje es un listado de acciones del personaje, ¿ya? O sea, como decíamos, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Rubén, aún dormido, recibe la llamada de su jefe, llega tarde a una reunión. Es solamente un punteo, un listado de acciones súper simple que vamos a ver que vamos a aplicarla, digamos, a nuestra historia. ¿Ya? Es como yo les explicaba. María se levanta de su cama. María va al baño, se lava la cara y se da cuenta que no se siente feliz consigo misma. María tiene que salir a trabajar. María llega a su trabajo, saluda a sus compañeros. ¿Se fijan? Es como un punteo de acciones. ¿Ya? No muy elaborado, es súper simple, ¿ya? Que nosotros lo vamos a usar en este caso en nuestra historia que vamos a inventar, ¿ya? Y finalmente tenemos la escaleta, acá tenemos otro ejemplo de escaleta. Tenemos la escaleta de la Cenicienta,
¿ya? La Cenicienta vive alejada con su madrastra, ¿cierto? Y sus dos hermanas. Cenicienta no puede ir a un baile, ¿cierto?, en el que estará el príncipe porque carece de un vestido adecuado. Se fijan, es como una historia larga, pero resumida en 9 puntos. ¿Ya? La madrina de la Cenicienta le regala para poder ir al baile, ¿cierto? La Cenicienta va al baile, conoce al príncipe, la Cenicienta se ve obligada a irse al baile corriendo porque se le hace tarde. ¿Se fijan? Es un listado solamente de acciones que realiza un personaje. ¿Ya? Creo que por acá había otro ejemplo. Sí, este es otro ejemplo. Este es un listado de acciones de Michael. Michael almuerza con Naomi, da un paseo con Naomi por el parque, acompaña a Naomi en su piso, se acuesta con ella, regresa a su trabajo, habla con su amigo Ross, le cuenta lo de su escarceo con Naomi, regresa a casa, cena con su mujer Alice, recibe una llamada comprometida de Naomi, consigue quitársela de encima sin que Alice sospeche, se va a la cama con su mujer por una excusa para no hacer el amor con ella. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta que es súper simple la escaleta de personajes, solamente un listado de acciones, ¿ya? Eh, y después, la escaleta integral es cuando tenemos más de un personaje. O sea, por ejemplo, tenemos a Caperucita, le vamos a poner números y al lobo le vamos a poner letras. ¿Ya? Caperucita prepara la comida para su abuela. ¿Ya? A, el lobo llega a su guarida. B, el lobo echa una siesta. C, el lobo sale del bosque a dar un paseo. 2, Caperucita va al bosque y se encuentra con el lobo. A, el lobo se encuentra con Caperucita. B, el lobo regresa a su guarida. ¿Ya? Entonces, esa es como la escaleta integral. Se van haciendo, por ejemplo, si tenemos más de un personaje, vamos a utilizar números y letras. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a utilizar va a ser la escaleta de personaje, ¿ya? Listado de acciones del personaje. O sea, ustedes van a ir pensando en una historia y en base a esa historia van a realizar todos estos documentos, ¿ya? Así que mientras vamos viendo la materia pueden ir pensando en cómo va a ser su historia, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la escaleta? Si pueden haber cortes o tiene que ser una grabación sin cortes. No, sí pueden haber cortes. Nosotros lo que estamos haciendo va a ser ver los documentos para ver lo de la entrega final, ¿ya? Y ahí sí pueden haber cortes. Ya es un poco más libre, ustedes van a decidir qué escena va aquí, qué escena va allá, ¿ya? Porque nosotros lo que vamos a ver ahora, después de ver los documentos, vamos a ver un programa de edición que se llama Premiere. ¿Ya? Una vez que veamos Premiere, ya ustedes van a saber editar, por lo tanto, en la entrega final van a saber cómo cortar las escenas, con qué herramientas y cosas así. En cambio, la tarea que hicimos ahora fue el plano secuencia porque por el mismo hecho de que no sabemos utilizar herramientas de edición. ¿Ya? Pero ahora como las vamos a saber usar, vamos a poder, si ustedes, por ejemplo, quieren incluir un plano secuencia dentro de su cortometraje, también es válido, ¿ya? Ustedes ahí van a decidir qué planos, ángulos o movimientos de cámara van a utilizar. Y finalmente tenemos lo que es el paradigma de los 3 actos, o más conocido como argumento. ¿Cuál es la diferencia del argumento y el paradigma de los 3 actos? ¿Ya? El argumento básicamente es contar una historia, ¿ya? Y a esta historia le vamos a aplicar una estructura, ¿ya? En este caso va a ser una estructura dramática. Y esa estructura se llama paradigma de los 3 actos. ¿Por qué se llama paradigma de los 3 actos? Porque vamos a encontrar un inicio, un desarrollo y un desenlace. Una vez que tengamos pensado lo que vamos a hacer, vamos a tener que aplicarle esta estructura, ¿ya? Más que nada, este paradigma es una herramienta o una guía para poder hacer nuestra filmación. Este es el esquema del paradigma, ¿ya? Como les decía, vamos a tener el primer acto, que es el principio, el segundo acto, que es
el medio, y el tercer acto, que es el final. Primer acto va a ser el inicio, ¿cierto?, de toda la historia. Segundo acto va a ser el desarrollo de la historia. Y el tercer acto va a ser el desenlace ya cuando se soluciona todo. ¿Ya? Esta es la estructura que ustedes tienen que recordar siempre. ¿Ya? Primer acto, segundo acto y tercer acto. Estos actos van a estar divididos por los puntos de giro. Vamos por parte. Primero vamos a ver el acto 1. ¿Ya? Como decíamos, el acto 1 es el principio, el planteamiento de la historia y todo lo que conlleva. En el primer acto siempre se va a establecer quién es el personaje principal. ¿Ya? Vamos a conocer al personaje principal, se describe al personaje principal, se menciona de qué se trata la historia, se contextualiza al lector, ¿ya? ¿Dónde y cuándo ocurrió cada cosa? Este primer acto es más bien informativo, ¿cierto? Y como les decía, se dedica generalmente a contextualizar, a conocer más al personaje, incluso podemos dar características de nuestro personaje, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de María. María es una chica muy solitaria, le cuesta hacer amigos, ¿cierto? Porque se acuerdan que decíamos que María se miraba al espejo y no se encontraba feliz consigo misma. Entonces, para seguir en esa misma línea, podríamos decir que en nuestro primer acto encontramos a María. Y como les decía, María es una chica más bien solitaria, le cuesta hacer amigos porque ella no se siente bien consigo misma, ¿ya? Ella se encuentra en la escuela donde la molestan mucho sus compañeros, ¿cierto? Y ahí empiezo a contextualizar los lugares, si bien la describí brevemente, después empiezo a contextualizar de dónde ella se encuentra, ¿ya? Y empezamos así, ¿ya? El primer acto siempre va a ser, como les decía, informativo, ¿ya? Y repito, se establece quién es el personaje principal, ¿cierto? Se describe el personaje, ¿ya? Se menciona de qué se trata la historia y básicamente se contextualiza de dónde pasa todo esto, ¿ya? Una vez finalizado el primer acto, vamos a encontrar el primer punto de giro, ¿ya? Es importante que sepan que siempre el primer punto de giro se va a encontrar al final del primer acto. Recuerden eso, chicos, porque hay algunas personas que ponen el primer punto de giro, lo ponen dentro del segundo acto, ¿ya? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el primer punto de giro es lo que nos da el pase a abrir el segundo acto, ¿ya? O sea, si el primer punto de giro no es correcto, no debería abrir el segundo acto. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este primer punto de giro? Básicamente es un incidente o acontecimiento que se engancha, por decirlo de alguna forma, a la acción y que lo hace tomar otra dirección, otra perspectiva. Puede ser una secuencia, una escena, una parte del diálogo, una decisión, ya un incidente, un acontecimiento que ayuda a saltar de un acto a otro. El primer punto de giro es algo que va a suceder que nos va a hacer dar un giro a nuestra historia. He dicho con otras palabras, ¿cierto? Como por ejemplo, seguimos con la historia de María. Ya sabemos que ella sufre de bullying en la escuela, ¿cierto? Es un tanto callada, no se siente feliz consigo misma, ¿cierto? Entonces podríamos decir que un día, ya como para finalizar el primer acto, un día llega un compañero nuevo a su clase, ¿ya? Y este vendría siendo nuestro primer punto de giro, ¿ya? Porque vemos que entra un nuevo personaje, o sea, asumimos que algo va a pasar, ¿ya? Siempre traten de pensar que si su punto de giro, para pensar si es correcto, traten de pensar si cambió algo en la historia, si va a darle un giro, como dice, un punto de giro, ¿ya?
si le va a dar algún cambio, ¿ya? Porque esa es la idea. La idea es que dentro de nuestro primer acto, en vez de ser una historia así plana, ¿cierto? Vamos a hacer que dé un giro y cambie la historia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pasar al segundo acto. ¿Ya? En el segundo acto es donde empieza a pasar todo, ¿ya? Como dice, desarrollo-confrontación, ¿ya? Básicamente se presenta la confrontación del personaje con sus obstáculos, ¿cierto? U oponentes para conseguir el objetivo que se necesita, ¿ya? Dentro de ello se presenta el punto medio, ¿ya? Y se encuentra al final del acto el segundo punto de giro. Digámoslo con otras palabras, ¿a qué nos referimos con el segundo acto? Aquí es donde empieza a pasar toda la acción, por decirlo de alguna forma, empieza a haber toda la acción. Entonces, por ejemplo, María, ¿cierto? Quedamos en el primer punto de giro que había llegado un compañero nuevo. Entonces podríamos decir que en el segundo acto ya pasa una semana y los compañeros de María comienzan a burlarse de ella, empiezan a tratarla mal y viene su compañero nuevo y comienza a defenderla, ¿ya? Entonces comienzan a pelear, ¿cierto? Y ahí empezamos como con más acción en la historia, ¿ya? No necesariamente siempre tiene que ser acción, entre comillas, ¿ya? Pero sí empieza más a haber un poco más de movimiento, por decirlo de alguna forma, en la historia, ¿ya? Y ahí es donde nos vamos a encontrar el punto medio, ¿ya? Que es un suceso o hecho en la estructura que nos ayuda a enlazar el primer y el segundo acto. O sea, es como reforzar el primer y segundo acto, ¿ya? En este caso, vendría siendo cuando nos damos cuenta que el compañero nuevo defiende a María, ¿ya? Y finalmente, al finales del segundo acto, vamos a encontrar el segundo punto medio, o sea, el segundo punto de giro, ¿ya? Esto es básicamente el primero, es igual que el primero, pero al final del segundo acto. Nos va a ayudar a dar pase al tercer acto. Va a pasar algo que nos ayude a pasar al tercer acto. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, María ve como su compañero nuevo la defiende, entonces ella comienza a sentir cosas por él. Y ahí nos damos cuenta que de nuevo dio un giro a la historia. ¿Se fijan? Entonces, básicamente, como les decía, el segundo punto de giro es lo mismo que el primero, pero a final del segundo acto para empezar el tercer acto. ¿Ya? Y finalmente tenemos el tercer acto. Haciendo un resumen, el primer acto, planteamiento del problema, vamos a describir al personaje, vamos a contextualizar, ¿cierto? Va a ser, el primer acto va a ser sumamente informativo, ¿ya? Luego vamos a tener el primer punto de giro, que es un acontecimiento, puede ser una decisión, algo que pasa que nos va a hacer dar un giro a nuestra historia para pasar al segundo acto, ¿ya? Después en el segundo acto vamos a encontrar todo el desarrollo de la historia, ¿ya? Empieza ya un poquito más de movimiento la historia, empezamos a entender algunas cosas, encontramos el punto medio, ya que nos ayuda a enlazar el primer y segundo acto, ¿ya? Y a la final del segundo acto vamos a encontrar el segundo punto de giro. El segundo punto de giro es lo mismo que el primero, ¿ya? Pero a la final del segundo acto. Es algo que pasa, alguna decisión, algo que nos hace cambiar el giro a nuestra historia, como les decía, y después le damos paso al tercer acto, ¿ya? Y aquí nos quedamos anteriormente. En el tercer acto, básicamente se centra en el contexto dramático de la resolución, ¿ya? La historia o el conflicto se resuelven, ¿ya? Y vamos a encontrar el clímax. En el tercer acto, básicamente, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar una solución a toda nuestra historia final.
hay muchas veces en que hay personas que les gusta dejar el final como inconcluso. Eso también se puede hacer, pero de todas formas tenemos que llegar a este tercer acto, ¿ya? Donde ya se empieza como a dar una solución a las cosas, ¿ya? Independiente que al final ustedes le dejen así como que puede haber una nueva historia, se puede hacer eso también, pero la idea es esa, dejar la historia, ya empezar a concluirla, ¿cierto? Y dentro del tercer acto, fíjense que acá está dentro, ¿ya? Si bien los puntos de giro están al final, el punto medio está dentro del segundo acto y el clímax está dentro del tercer acto. El clímax es el punto de tensión máxima, eso tienen que recordar, punto de tensión máxima, ¿ya? Es el momento exacto donde la acción se resuelve, ¿ya? Es el suceso más importante de la trama. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que estábamos con el ejemplo de María? De que María tenía problemas en la escuela, ¿cierto? Que le hacían bullying, después llegaba un compañero y ese compañero la defendía, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que en el segundo punto de giro podría ser que llega, no sé, el compañero más matón de la escuela y va a molestar a María. Entonces, cuando llega el compañero más matón de la escuela, ahí ya sería nuestro segundo punto de giro. Y pasamos al tercer acto, ¿ya? Y entonces en el tercer acto vamos a encontrar el clímax. ¿Y cuál sería el clímax? Que quizás el compañero este matón se agarra a combos con el compañero nuevo que defiende a María. ¿Ya? Entonces se agarran a combo, ¿cierto? Que a la escoba, y ese ya sería el clímax, el punto de tensión máxima, donde ya después de eso vamos a resolver la historia. Entonces, claro, él la defiende, entonces, ¿qué pasa? Que todo el colegio se da cuenta que ya no pueden molestar más a María porque tiene alguien que la defiende, y porque tienen que respetarla, y qué sé yo. Entonces, ahí se fijan que pasa algo así como muy, cuando ya la historia llega a su punto máximo y después se da la solución. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? No, por ahora, profe. Eso Yo, sería profe. básicamente lo que es el paradigma de los tres actos. Acá solamente es como un resumen de lo que yo les expliqué, ¿ya? Los actos, por ejemplo. Acto 1, encontramos al personaje principal, de qué se trata el relato, contextualizar dónde y cuándo, presenta el primer plot point o primer punto de giro. Después, acto 2, confrontación del personaje, se presenta el midpoint, se presenta el segundo punto de giro, ¿ya? O segundo plot point. Y en el tercer acto es el contexto dramático, el conflicto se resuelve finalmente y se presenta el clímax. ¿Ya? Este es como un resumen de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Lo mismo que yo les dije. Después tenemos los puntos de giro y punto medio. ¿Ya? El plot point es un incidente, episodio o acontecimiento o ayuda a saltar de un acto a otro. ¿Ya? Esos son los puntos de giro o plot point. Después el midpoint, que es el punto medio, suceso o hecho que nos ayuda a enlazar el primer y segundo acto, reforzarlo. Después el clímax, que es un punto de tensión máxima, la acción se resuelve, suceso más importante de la trama. Ven que es como un resumen en general de lo que vimos en el esquema, ¿ya? En este esquema. Y eso es lo que teníamos que ver sobre el argumento. No sé si alguien tiene dudas con respecto a lo que vimos hoy día, ya sea la escaleta, el argumento con el paradigma de los tres actos o la carta GAN. ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento, creo que no. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a lo que vimos hoy? Ya, chiquillo, entonces, si no hay dudas, la idea es que ahora comencemos a trabajar, ¿ya? La idea es que comiencen a hacer su carta GAN, decidan con quién van a trabajar, si van a trabajar solo o en grupo. No sé si alguien puede hacerse cargo de, por ejemplo,
armar un solo Word donde salgan todos los compañeros de quién va a trabajar solo y quién va a trabajar en grupo, ¿ya? Y cuáles van a ser los grupos y todo eso. Pero la idea es que me envíen o de plano me envíen ustedes mismos con quién van a trabajar, ¿ya? Eso es primero, formar los grupos, el que quiera, poder realizar la carta GAN, después de hacer la carta GAN, empezar a pensar en su historia, ¿ya? Y pueden hacer la escaleta primero o el argumento, como ustedes quieran, pero la idea es que empiecen a trabajar en esto, ¿ya? La próxima clase vamos a ver lo que es el storyboard, el storyline y la sinopsis, ¿ya? Y también va a haber que trabajar en eso. No sé si alguien tiene dudas con respecto a esto. Sí, ahora sí me salió buena. ¿Sí? ¿Esto para cuándo sería? Ya, supuestamente está para el 22 de junio. Ya, Son 2 semanas más. ya. Ok, Entonces, el próximo lunes vamos a ver la materia que nos falta, que sería el storyboard, storyline y sinopsis. Y ya el 17, 17 y 22, eh, resolver dudas, ¿ya? El 17 me importaría que pudieran trabajar en línea conmigo, ¿ya? Y el 22 también, y si es que tienen dudas o cosas así, ¿ya? ¿A qué me refiero en línea? De poder que fueran trabajando durante las horas de clase y pidiéndome ayuda, si es que está bien, está mal, porque a veces, sobre todo en la escritura, uno tiende a cometer algunos errores. Entonces es importante que estemos comunicados en estas clases, ¿ya? ¿Alguna otra duda? No, profe.